Y estamos con el doctor Adalberto Meneses Rivas, con 30 años de experiencia en odontología y egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América. ¿Correcto, doctor? Así es. Ya, y con usted vamos a hablar qué cosa es la creación del Museo de la Odontología, el primer museo de la odontología del Perú. Y también estamos con nosotros el doctor Carlos Figueroa Verdes, cirujano dentista, especialista en cirugía maxilofacial y docente de la Universidad San Martín de Porras, con 40 años de experiencia. ¿Y egresado de qué universidad, doctor? San Marcos. De la San Marcos, también de la decana de América. Creo que fue la primera facultad de odontología, sí, se creó en San Marcos. Efectivamente. Y luego fuimos evolucionando poco a poco con otras facultades que ya se han creado, ¿no? Y eso es muy interesante saber de dónde ingresan a la decana de América. Bien, vamos a comenzar con ustedes, entonces, amigos que ya nos están viendo en estos momentos a través de Telecom Noticias, ¿no? Vamos a tener este interesante. Y todos nos dirigimos entonces a los colegas suyos para que podamos entender. La primera pregunta de cajón vamos a tenerlo justamente por respeto al doctor justamente Carlos Figueroa. Don Carlos, bienvenido a Telecom Noticias. Muchas gracias. ¿Y por qué la creación del museo? Bueno, la creación del Museo Odontológico es dar a conocer a todas las generaciones, especialmente las nuevas, de que cuáles han sido nuestras raíces, de dónde comenzamos. Bien sabemos que la odontología ha dado un vuelco de 360 grados. Antiguamente, nuestra odontología se dedicaba simplemente a extracciones dentales, curaciones y prótesis. Ahora, pues, tenemos 11 especialidades. ¿Qué implica esto? Que el odontólogo en sí, de práctica general, tiene que, desde que ingresa a la universidad, tiene que superarse porque eso es dar una buena salud a todos nuestros pacientes. No, yo creo que hay uno más, porque hay una especialidad más que se ha creado que es ahora la odontología forense. Está dentro de las 11 especialidades, señor. Sí. Doctor, ¿por qué la creación del museo? Bueno, primeramente yo tuve una conversación con el doctor Botetano, ¿no?, antes de Navidad, donde me invitó para que participe, ¿no?, en la formación, en la creación del Museo Científico del Colegio Odontológico del Perú, para lo cual no tuve ningún reparo en aceptarlo. Entonces, con fecha 3 de enero, ya me confirma, ¿no?, mediante una resolución nombrándome coordinador del Museo Científico del Colegio Odontológico del Perú. Es con la finalidad de que todos los colegas, tanto los actuales como los antiguos, tengan un conocimiento general de todos los instrumentales que se utilizaban antiguamente. Y dentro de los instrumentales también tenemos una serie de materiales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una casuística relacionada con una parte del cuerpo humano que viene a ser el esqueleto humano, donde yo enfoco la parte académica, lo que uno estudia, ¿no? Cuando uno estudia la carrera odontológica, uno tiene que estudiar el esqueleto humano completo. Y cuando uno lleva el curso de la especialidad odontológica, que viene a ser cabeza y cuello, tenemos que profundizar un poco más sobre eso. Y la otra parte viene a ser la patología. Yo tengo una patología muy extensa con referente a todo lo que viene a ser el sistema óseo. No solamente de una fractura, no tengo una variedad, y no solamente de cabeza y cuello, sino que tengo de todo el esqueleto humano una patología. Entonces todo eso le conllevó al doctor Botetano, al decano, de que colabore con el Colegio Odontológico para poder mostrar a todos los alumnos, a todos los profesionales, a todos los colegas, no solamente de la parte odontológica, sino también de la parte médica, de la parte de enfermería, de la parte farmacéutica, bueno, etc. Entonces la finalidad es eso. Y este museo sería el primer museo a nivel nacional, porque ningún otro colegio acá en el Perú
tiene un museo. Y en este caso es el Colegio Odontológico, que sería el primer museo que vamos a tener. ¿Y cuándo se va a empezar a hacer este trabajo, doctor? Bueno, este es un trabajo prácticamente de hormiga, de mucha colaboración de parte de todos nuestros colegas, porque la intención es acopiar. Y me dijo a todos los colegas, sobre todo aquellos que han sido mis profesores, que nos hagan llegar todos aquellos instrumentos antiguos en que ustedes hayan trabajado en esa época. Y yo me remonto a una anécdota. Yo he trabajado en el ejército peruano y mi primera unidad me destacaron a la montaña y estuve ahí, me dieron una rueda grande para poder hacer una curación dental en el monte. Entonces es una parte de la experiencia en donde tenía un sanitario que tenía que mover esa rueda a través de un gran hilo, una cuerda, y que movía la pieza de mano para poder hacer las curaciones, y agarrábamos y enfriábamos con la pera de aire o con la pera de agua. En ese sentido, queríamos que los colegas nos hagan traer una serie de instrumentales, materiales, documentos en donde reflejen la verdadera historia de nuestra odontología peruana. Es bien cierto, caballero, de que en otras universidades de otros países de América Latina ya tienen su propio museo. Nosotros no lo tenemos. Entonces es la oportunidad, gracias al señor decano Raúl Botetano y a la invitación del doctor Flores, nosotros vamos a tener el privilegio de organizar este museo. Como me vuelvo a repetir, para poder saber y conocer nuestras propias raíces. Porque en este museo también vamos a ver, en aquella época, me acuerdo, se hacía mucho, teníamos el medicamento bálsamo del Perú, y había otro, la cera del pino, que era para aliviar el dolor. Claro, exactamente. Uno te ponía en el huequito y se lo tapaba, claro, como que le calmaba el dolor. Pero le calmaba el dolor, pero tenía también el efecto del latigazo. ¿Qué cosa quiere decir? Esta microresinas, esta cera, también había la descalcificación del diente, y al momento de poderle hacer la extracción dental, pues el cirujano dentista sufrió un poco, porque al momento de, ¿por qué? Porque fracturaba las piezas dentales, y obviamente queda mucho más traumático eso. Bueno, son épocas de historia que queremos hacer reflejar conjuntamente con esta comisión que nos está acompañando, para que usted, amigo, colega, vea de dónde surgimos, cómo lo surgimos y cuánto hemos hecho y cuánto van a hacer nuestras futuras generaciones. ¿A través de qué? De los estudios de investigación que se hagan dentro de nuestra odontología peruana. Y nos acompañan dos odontólogos muy jóvenes y guapos sobre todo. ¿Cierto? Sí. No le puedo negar esa cualidad que usted está diciendo. Sí, son muy inteligentes. Sí. Son muy buenos, muy inteligentes, que los acompañan como equipo. Claro. Yo creo que se mezcla la juventud con la experiencia. Y eso es muy interesante. Sí, cierto, efectivamente. Efectivamente. Quiero recalcar también que el Colegio Odontológico nació en el año 1900, si mal no recuerdo, 43, con el doctor José María Bedoya, que fue nuestro primer decano en el colegio. Ya un tiempo esta antiguamente parte. Creo que la historia, si lo datamos, primero nace lo que es la escuela Academia de Estomatología. Primero nace la Escuela de Odontología. La Escuela de Odontología. A partir del año 1943, a través del Colegio Estomatológico, se creó ya la Facultad de Odontología. La Facultad de Odontología. Quien fue San Marcos, y la inició prácticamente con 6 unidades dentales. No sé si la memoria me pierde, pero creo que fue en Zárate, en donde se inició la primera, ¿cómo se llama? La Facultad de Odontología en Zárate, una clínica. Y luego ahí pasamos a Hualcusqui, que tuve la suerte de pasar a Hualcusqui por buenos años, y de ahí pasamos a la Avenida Grava, en complemento con la San Fernando, ¿recuerda usted, doctor? ¿No? En San Fernando, de ahí pasamos a Grava.
Y ahora pues tenemos una magnífica facultad de odontología de la Universidad de San Marcos en la ciudad universitaria. Pero eso no es todo. Ha crecido de tal manera que existen otras facultades que también vale la pena nombrarlas por sus excelentes docentes que están plasmados dentro de la investigación de la odontología, como es la de Cayetano Heredia, la San Martín de Porres, la Villarreal, el Garcilaso de la Vega, y no solamente en Lima, sino también a nivel de provincias, ¿no? De provincias, claro, a nivel de regiones. Interesante, es interesante poner este punto de vista, doctor, porque también usted me habla que también es docente también de la garcilaso, ¿cierto? Sí. Ya, y usted, su especialidad es... Sí, vocal y maxilofacial. Ya, y cuénteme un poquito de la experiencia, como el doctor nos contó un poquito de su experiencia. Bueno, ¿qué experiencia tiene usted a lo largo de los tantos años que usted ya tiene como odontólogo? Bueno, dentro de la parte de la experiencia, y justamente yo chocaba mucho con mi colega con referente pues, a mis trabajos que yo hacía, ¿no? Dentro de la parte patológica, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando uno estudia, siempre el profesor, ¿no? Nos ilustra con unos dibujos, en mi época con los slides, ¿no? O con las láminas o con el libro, ¿no? Yo en este caso yo le mostraba un hueso, le decía, mire doctor, esta es una fractura, esta es una retorsión ósea. Entonces, la pregunta era, ¿y usted cómo lo tiene eso? Y le digo, todo el que estudia una carrera médica, en este caso la parte odontológica, uno tiene que buscarse la manera de poder estudiar el hueso. Entonces, cuando uno termina o aprueba el curso, entonces hay muchos alumnos, colegas, pues amigos, ¿quién tiene hueso? Entonces yo empezaba ahí a recolectar eso. Y dentro de esa colección de huesos que tengo, me daba cuenta que había mucha patología dentro de la parte odontológica, ¿no? Tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Entonces, en una cirugía, ¿no? Antes de empezar una cirugía, por ejemplo, una fractura de mandíbula, yo les mostraba cómo quedaba, cómo queda después, ¿no? Del tratamiento, una fractura y la callosidad que muestra sobre eso. Entonces, eso se quedaban ellos admirados, por eso que yo al poder obtener toda esta patología, y es gracias a todos mis alumnos, amigos, colegas, que hasta ahora me siguen haciendo donaciones para poder obtener la variedad de trabajo que ya muchos lo conocen y acá en el colegio odontológico, pues ellos lo van a ver con mucho mejor y también pueden realizar trabajos de investigación porque se ve muy poco sobre esto. Entonces yo les puedo mostrar acá, cuando ya lleguen todos mis trabajos al colegio odontológico, ya vamos a tener el museo y ahí van a poder ver esto. Entonces son experiencias muy bonitas y a la vez ver, una cosa es el libro, una cosa es un dibujo y otra cosa es ver en vivo y en directo. Es lo que a mí me enseñaron en la universidad, lo que yo aprendí. Miren, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces es lo que me pasaba a mí. Miren, yo antes de empezar a la universidad, desde muchos años atrás, mi padre, llegó a ser secretario general de prensa para ese gobierno, en el primer gobierno de Ana García. Pero mi padre trabajaba antiguamente en el diario Correo, en el diario Expreso, que eran los diarios de mayor circulación acá en Lima, ¿no? Primer Correo, Expreso. Entonces, Última Hora, que también ustedes se van a acordar, que todo esto funcionaba en Lima, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre, así como ustedes, teniendo su familia, sus hijos, yo también, él me enseñaba muchas veces el periodismo, ¿no? Entonces, como que me enseñaba y como que me comenzó a gustar, ¿no? Entonces comencé a aprender con él varias cosas, ¿no? Entonces, del periodismo, y cuando llegué a la universidad, como que ya sabía, ya tenía más o menos conocimiento cómo era el periodismo, ¿no? Pero que se complementó un poco con la teoría, pero en realidad, como dicen ustedes, la odontología se hace en la práctica, en el trabajo en sí. Entonces uno va aprendiendo, entonces lo que me enseñó en la universidad, lo que aprendí ahí, en la práctica lo complementa, ¿no? Y es interesante. Ahora me imagino que ustedes, que eran dirigidos también a sus colegas,
y le quieran pedir, digamos, sus trabajos que ellos hacían, realmente pedir quizás la historia también de sus otros colegas, si encuentran por ahí un sillón antiguo o una cosa así. Entonces yo les dejo las puertas abiertas para que ustedes mismos les puedan requerir a sus colegas para formar este museo y podamos tener más piezas, porque el museo empieza de cero. Por eso usted ya lo dijo, usted va a donar su trabajo de sus huesos, ¿no? Otros donarán otras cosas. ¿Y usted qué desea, doctor? ¿Qué le pide a sus colegas para que podamos formar este museo? Yo pido a los colegas que nos envíen todos aquellos artículos odontológicos, sean materiales de curación, sean instrumental, sean equipo, sean documentos bibliográficos, como por ejemplo el primer título que se dio en el Colegio Odontológico al primer cirujano dentista, ¿no? Todo aquello que represente historia para que nos envíe el Colegio Odontológico. La razón es dar a conocer, la razón es dar a conocer a todas nuestras generaciones, antiguas y modernas, las raíces de nuestra odontología peruana. En ese sentido, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Si hubiera por ahí un sillón dental antiguo, lo vamos a recibir. Si hubiera una rueda grande, gigante, donde pueda demostrar con una cuerda que pueda moverse ese pedal, lo recibimos. Si hubiera un pedal, un crisol, una amalgama, lo recibimos. Si hubiera una cera del pino que antiguamente existía y ahora no lo tenemos, bien recibido. Si hubiera esa medicina bálsamo en Perú, que era una cosa milagrosa en aquellas épocas, en la época del coloniaje, podíamos nosotros tener eso como para poder tener todas estas cosas, acopiarlo y poner la historia. Y les hago un detalle incluso, de que cuando ustedes hagan esta donación, nosotros vamos a ponerle ahí donación del doctor fulano de tal en tal año, porque eso es representar un agradecimiento a la buena voluntad. Somos odontólogos, somos colegas, peleamos con él, hemos decidido una carrera y esa carrera que le hemos decidido la tenemos que tener hasta que el fin de nuestros días. Esa es la verdad, caballero. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos la odontología y con la odontología nos vamos a morir. Yo le voy a dar un buen dato, y yo lo he investigado. Allá en el centro de Lima, en la avenida Tacna, en un cruce, hay una botica bien antigua, que es la botica más antigua de todo Lima, que todavía existe, ahora ya no está más moderna, más grande. La botica de Emancipación, ¿sí me dice usted? Creo que debe ser la Emancipación, no recuerdo que sea la Emancipación, pero es una botica que todo el mundo lo conoce. Emancipación. Ahí venden todavía el bálsamo, todavía venden todavía la cera del pino, todavía lo consiguen, y tiene su propio laboratorio, porque excelente. Cuando yo tuve mi hijo delicado de salud, que cuando ya se me fue en el cielo, me mandaban esa botica. Y ahí preparan todos los químicos y todo. Entonces todavía existe. Qué bueno que exista y me da mucha alegría, porque esto también me trae el recuerdo. A veces yo me enfermaba, o uno de mis hermanos se enfermaba, pues el doctor le daba la receta, no la medicina en sí, sino le daba los componentes de la medicina, en donde él iba a la farmacia y lo recibía el boticario le daba el químico y comenzaba ellos a preparar la medicina. Y eran, bueno, pues otros tiempos, ¿no? Y gracias a Dios todo esto ha ido creciendo. Pero me da gusto que esa farmacia exista todavía, porque mañana mismo soy el primero de ir y tocarle la puerta al Señor para ver qué tiene para mi odontología peruana. Sí, todavía existe. Yo me acuerdo porque la última receta me la dieron en el hospital Almenara y no me encontraba, entonces el doctor me puso, lleven esta receta a esta botica, y en esta botica le van a hacer el medicamento. Es entre Emancipación y Angaraes. Sí, ahí. Entre Emancipación y Angaraes, ahí es la farmacia. En una esquina, en una esquina, ¿no? Y usted, doctor, ¿qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir a sus colegas para que le puedan donar esto? Bueno, yo primeramente quiero invitar a todos mis colegas, que ya muchos me conocerán, que yo trabajo con huesos humanos. Así que espero recibir las donaciones de todos ustedes, y cada huesecito siempre va a tener una utilidad
para la parte académica o si no la parte patológica. Justamente hoy día que llegaba acá al colegio odontológico me encontré con un doctor donde yo le había obsequiado a él hace varios años atrás sobre los cortes sobre seno maxilar, y él se quedó muy entusiasmado y muestra y enseña a sus alumnos y a todos sus colegas, porque él es radiólogo, donde le preguntan, pues, ¿quién te ha obsequiado esto? Porque en realidad son cortes precisos sobre seno maxilar en diferentes ángulos. Entonces le mostró, es el doctor Meneses. Sí, sí lo conozco. Entonces yo espero de todos mis colegas, alumnos que tengo, exalumnos, ¿no?, que nos hagan llegar sus huesos que tienen por ahí. Y a la vez quiero felicitar también al doctor Neira. El doctor Neira también fue docente de San Marcos, fue mi profesor y tuve la oportunidad de conversar con él, y él ha donado su equipo completo, tanto el sillón como su unidad, y ese equipo pertenece al año 1960, que ya tenemos nosotros acá en el Colegio Odontológico. Dígame, el doctor Neira ha sido también, creo, decano de acá, del Colegio Odontológico Roberto Neira. ¿Cuánto? Yo me equivoqué, discúlpeme, no tiene mi intención. Él nos ha donado su unidad y su sillón completo. Antes de hablar más de la historia, porque ustedes dos son los que han vivido la historia. Claro. ¿Y cómo era en ese entonces las radiografías odontológicas? Bueno. Porque usted me hablaba de una ruedita que nos iba hablando, Sí. y que yo me imagino que por esa ruedita siempre ustedes han trabajado con un auxiliar, Sí. a lo que ahora es un asistente dental, Claro. ¿cierto? Entonces yo me imagino que de años atrás ya existía. Claro. Ya en mi época solamente, para serle honesto, solamente lo empleé una sola vez, porque era muy pesada, teníamos que trasladarlo por trocha y teníamos que regresarlo, lo utilizamos una vez nomás, o tal vez dos veces. Ahora, lo que usted me dijo, ¿cómo era en esa época de Las radiografías? Porque uno, Bueno, cuando extraía una muela, sí. me imagino que teníamos que saber cuántas raíces había, Cierto, cierto. ¿no? Y si era una muela a juicio. Sí. Bueno, en la época que yo estaba de estudiante en Hualcusqui, había equipos rayos X, pero obviamente que eran grandes monumentos, grandes torres, que eran un poquito trasladarla, pero no había los movibles, eran los estables. Y como anécdota muy triste es que en esa época tenía un profesor que se apellidaba Soto, que era radiólogo, y él ponía el dedo para fijar la placa en la boca del paciente y esperaba que le pasaran los rayos para que tome. Y él mismo era el voluntario prácticamente, con la finalidad de que salga bien la radiografía y con la finalidad de que no se repita, no salga borrado la película. Pero el efecto de rayos X es un efecto acumulativo. En cierto modo, a lo largo del tiempo, hay una degeneración de células. Y ya comienza la degeneración de células cancerígenas. Entonces, al parecer, yo me acuerdo mucho en este profesor que se le cambiaba el color de la uña. Y todos atribuían que él fumaba, pero él nunca fumaba el cigarro. Después me enteré que él perdió la mano, o perdió el brazo, y luego perdió la vida. No recuerdo más, pero fue una gran pena y una gran tristeza de este gran doctor, que me da una reverencia porque fue un abnegado dentro de la enseñanza de la odontología. Actualmente ya hay, mandiles protectores. Únicamente ya los técnicos radiólogos emplean dosímetros, en donde está marcando la cantidad de radiaciones que pueden recibir, máxima. Entonces ya es una medida de prevención para evitar estos males que ya les he mencionado. Sería bueno que las radiografías que tengan algunos odontólogos lo puedan donar, ¿no? Porque también es parte de la historia de la ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. No ha cambiado mucho las radiografías perapicales, caballero. Ahora creo que ahora hay una modernidad, que ahora le tocan, creo, la radiografía panorámica. Sí, pero... Es la última tecnología. Sí. Claro, lo último, la tecnología que teníamos en la época era la panorámica, pero eran muy pocas. Pero las perapicales no han variado, continúan las perapicales. Tal vez hayan variado, ya digamos, que hay aditamentos, hay elementos adicionales que se colocan en la placa
dentro de la boca del paciente con esos aditamentos para que esa placa ya no se mueva y nadie ponga el dedo, ni siquiera el paciente. Es lo único que ha cambiado. Pero el resto con la placa continúa con toda su característica. Ahora es movido, porque usted me decía hace poquito, cuando estábamos con usted, que antes eran fijas, claro. Y eran una monstruosidad. Sí. No, ahora ya son portátiles, son móviles, se pueden adosar a la pared, al techo, yo me refiero, ¿no? Que eran las antiguas, sería bueno que alguien pueda donarlo, ¿no? Porque es parte de la historia. Sería excelente. A eso yo me refería. Sería excelente, ¿no? Porque son tremendos monumentos. Porque son historias. Son historias, efectivamente. Es la parte de la historia de la ontología, ¿no? Sí. En las revistas y esta cosa. ¿Y qué otras historias más hay? Aparte de ¿quién fue uno de los pioneros acá en la radiología? Porque ahora yo creo que uno de los pioneros con la radiología actual, creo que es el doctor Aguayo, que trajo la radiología acá, pero de las antigüedades, ¿quiénes eran los que hacían? Dentro de la antigüedad, bueno, que yo recuerdo, como dice el doctor So, Aguayo es a posterior, no es. Claro, ya estamos hablando de otra época ya más moderna. El más moderno es el doctor Hugo Aguayo, ¿no? Pero ahora pues se ha modernizado tanto que los aparatos de rayos X ya no es como antes, ¿no? Como mencionaba el doctor, que eran enormes, que eran como un monstruo, ¿no? Ahora son más sencillos, más simples, son transportables. Bueno, y cada año pues todo tipo de instrumental, ¿no? O materiales está variando bastante, entonces la cosa va cambiando, o sea, la odontología va mejorando cada año, ¿no? Y si nosotros pues nos remontamos al inicio, a la actualidad, entonces lo que nosotros estamos buscando en el museo es un aparato antiguo, uno de los primeros aparatos de rayos X. Hay que buscar todo lo que es historia. Todo lo que es lógico, ¿no? Para que vean, ¿no? Los colegas, los nuevos, por ejemplo, ¿no? Cómo empezó la radiografía antiguamente, cómo fue el aparato de rayos X. Yo conozco uno en San Marcos, no sé si el doctor te recordará, creo que el aparato era la mitad de este cuarto, era enorme, ¿no? Y el brazo, ¿no? Pesaba eso, que una vez me acuerdo que casi le caía uno y se lo mataba, ¿no? Por el peso que tenía. Entonces es enorme. Ahora no, ahora son más modernos, son más simples, son adaptables y son transportables, ¿no? Entonces, así como el aparato de rayos X, también hay instrumentales que han variado bastante. ¿Como cuál, no? Por ejemplo, tenemos instrumentales, bueno, los clásicos, ¿no? Los Force, ¿no? Que antes pues, pesaba, tenía un peso, como se dice. Ahora es más simple, ahora ya no pesa, ¿no? Ya utilizan otro tipo de material. Entonces, existe una variedad. Entonces, nosotros estamos buscando. Es como una colega me obsequió una esterilizadora, que antes la esterilizadora pues, era con agua, se hacía hervir, ¿se acuerdan? Entonces, eso me lo obsequió. Ahora no, ahora pues es eléctrico, ¿no? Antes lo hacían hervir eso, ¿no? Y entraban las agujas ahí. Antes las agujas no eran descartables, ahora se utilizan agujas descartables. Entonces, ha variado, ha cambiado. Entonces, nosotros que estamos encargados del museo, vamos a empezar a buscar. Por eso invitamos a todos los colegas que nos hagan llegar su donación al colegio odontológico, o de lo contrario, ¿no? Que nos indiquen a dónde lo podemos recoger. Entonces nosotros podemos ir, recogemos, y todo eso va a estar registrado. No va a ser, ¿no? Como muchas veces piensan, ¿no? Acá es el colegio odontológico. Nosotros somos una comisión que nos hemos abocado. Y nuestra meta ahorita tenemos una fecha tentativa de poder inaugurar esto en el mes de julio. Pero efectivamente, la inauguración, nuestra meta sería el día 4 de diciembre, que es el día de la odontología. Ahí queremos nosotros inaugurar nuestro museo completo. Pero queremos hacer algo tentativo, ¿no? En el mes de julio o julio más tardar, ¿no? Para ir mostrando lo que ya estamos recibiendo en la actualidad. Y eso está refrendado por el Colegio Odontológico. ¿Y cómo nace la patrona de la odontología, doctor? Bien, Santa Polonia, en principio. Nosotros, en la época del doctor, la mía, salimos con esa mentalidad. Santa Polonia fue una santa, bueno, fue un personaje, en la época en donde exigían
que se renegaran de la fe cristiana. Entonces, lo que sucede es de que el emperador, recuerdo que es bizantino, pidió, exigió en ella que renunciara a la religión cristiana, y como él no lo quiso hacer, pues la sometieron a la tortura, y la tortura más práctica y más rápida y más inmediata y la más digamos dramática es la extracción dental, simplemente la extracción dental sin anestesia, y le sacaron la muela una a una a ella, con la finalidad de poderla pedir que renuncie a esto. Ella no renunció, y agarraron a ella, la empujaron a la hoguera y murió en la hoguera. El santo padre, con el correr del tiempo, le decimos santa, y santa de los odontólogos, ¿no? Santa Polonia. Ahora, años atrás, 2 o 3 años atrás, ya tenemos un nuevo santo de la odontología, que es San Martín de Porres. Es un enfermero jefe de la época de la colonia, en donde él se dedicaba enfermero a curar los males. Creo y tengo entendido que por ahí también habrá usado la cera del pino. Creo entendido que por ahí habrá usado el bálsamo del Perú, que en esa época era para aliviar los dolores de muela, que en esa época era para solucionar los problemas de las heridas renuentes que no cicatrizaban, y él los hacía con ese buen espíritu. Entonces, el Colegio Odontológico ha designado a él como santo patrón de los odontólogos actualmente. A eso es la historia, ¿no? Claro. Y agregándole un poquito a Santa Polonia, ella en una de sus partes dice, ¿no? Aquella persona que sufre de dolor de muela, con solo mencionar su nombre, será eliminado el dolor. Ahora, agregándole de la cera del pino, también antiguamente utilizaban los famosos clavos de olor. Claro, de olor también. También. Clavos para el dolor de muela. Claro, para el dolor de muela. Sí, dolor de muela. Exacto. Por eso que El entiendo, clavo de dolor y efectivamente se va el dolor. Se va el dolor. Atenúa el dolor, desinflama la cámara, pero sin embargo el proceso carioso sigue avanzando, produciendo una necrosis. Solamente que digamos que es paulatino, nada más. Claro. O sea, te cura del dolor, te baja la inflamación, pero la enfermedad sigue ahí. La enfermedad sigue ahí, efectivamente. La carie sigue, hay una necrosis pulpar, hay una reacción periodontal, hay una colección purulenta al final de la raíz. ¿Me entiendes? No, esa colección purulenta también no se va a desaparecer por el simple hecho de mencionar Santa Polonia, valga la verdad, ¿no? Con el respeto que se merece, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, ¿no? Entonces ahí viene pues la parte ya del tratamiento, ¿no? La antibiótico-terapia, el drenaje y la extracción dental, ¿no? En los 30 y en los 40 años que ustedes tienen como odontólogos, porque son buenos años, los felicito. Me imagino que los dientes habrán sido diferentes como los actuales, habrán sido unas muelas más gruesas. O me imagino, ¿cómo así? Yo considero que no. Más bien la historia me hablan de que la existencia de una cuarta molar. Honestamente yo no he visto en mi carrera profesional una cuarta molar. Sí habré visto anodoncia de terceras, o sea, ausencia de tercera molar. Eso sí es factible, ¿no? Pero hablan de que posiblemente tenga relación directa con el tipo de dieta que ingieren los pacientes, las personas, ¿no? Ya ahora menos opción a poder masticar, morder, triturar los alimentos, más opción a comer las comidas más indicadas. Es lo que siempre lo comentan, no sé si tendrán alguna otra comentario. Bueno, mire, yo tengo varios casitos en mis trabajos, y uno de ellos viene a ser la tercera molar inferior. La tercera molar inferior se ha desplazado cerca al cóndilo. Un desplazamiento, que nosotros le llamamos pues un desplazamiento ectópico. Se desplaza a otro lugar. No está en su lugar que corresponde, está cerca al cóndilo, de la rama del mandíbula. Otro caso tengo también un canino superior, está cerca, ha llegado al hueso malar, pero en la parte posterior. Entonces
también es un diente ectópico, ¿no? Por eso le digo, mire, yo tengo una casuística que se sorprende en todo el mundo. Y no solamente la tercera molar inferior, el canino superior, ¿no?, que está desplazado en otro lugar, sino que también tengo ausencia de piezas dentales. Tengo también, por ejemplo, dos conductos mentonianos, dos agujeros mentonianos, y se ve clarito los dos conductos, no uno, varios. ¿Y cómo se trataban en esas épocas? Bueno, en esa época, pues, como se dice, pues ahí ya de experiencia y la parte del estudio, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una experiencia que cuando hice mi segundo me tocó en el lado de Guaral, al Cerro del Paco, en un lugar llamado Pacaraos, me acuerdo, ¿no? Entonces, no llegaban los instrumentales para hacer exodos, para hacer las extracciones de la comunidad, y tuve que hacerle un ingenio con una jeringa, con un caco, una jeringa intramuscular para poder colocarlas en la pieza. O sea, son cositas que a veces uno cuando está en un lugar y usted no tiene, ¿no? Dice, ¿qué hago? Pero uno tiene que solucionar, ingeniarse. Y para eso se necesita, pues, una ampliación de los conocimientos, ¿no? Y conocer y saber, y ser también un poquito arriesgado, ¿no? Es como realizar una traqueotomía. Yo he realizado varias veces la traqueotomía en caso de emergencia con un palito. Y eso me dio la facultad de llevarlo a un centro de salud y el médico se encarga. Yo soy doctor, pero conozco la anatomía humana y especialidad en la anatomía humana. Bueno, doctor, la verdad, existen piezas tópicas, ¿no? Tópicas, o sea, quiere decir que aparecen en otro lugar. Eso sí es factible, ¿no? Hay molares que se presentan en el seno maxilar, hay molares, como dice el doctor, que se presentan a la altura del cuello del cóndilo. Son situaciones que se diagnostican a través de las radiografías, porque clínicamente no se puede observar. La solución a eso es la cirugía. Entonces la cirugía soluciona esos problemas. Pero en esa época usted cómo se hacían los tratamientos, o sea, como decía el doctor, ¿no? Sí, nos ingeniaba. Sí, se le ingeniaba. Yo he vivido 30 años, 15 años prácticamente en el cuartel y trabajaba pues en las zonas prácticamente inhóspitas, en donde, como me hace recordar el doctor, cómo vamos a esterilizar nuestras instrumentales para poder hacer la extracción dental, cómo empleo una jeringa para poder esterilizarla, un recipiente de alcohol, quemarlo para que por ebullición se pueda esterilizar esos instrumentales. No, porque las jeringas eran de fierro en esa época. No había jeringas de plástico como ahora. Eran de fierro y me acuerdo que era una cajita de lamitas. Sí, una cajita. Claro. Sí, una cajita metálica. Y se usaba yodo, creo. Claro, por supuesto que sí. Se usaba yodo, se usaba ron para poder quemar. Sí. Entonces son cositas que en el tiempo uno ha ido superando, ¿no? Ahora, dentro de mi especialidad en cirugía, pues tengo 50.000 anécdotas. Oiga usted, sinceramente, en el Hospital Militar Central, donde yo he hecho mi especialidad y la he hecho durante 10, 12 años en el hospital, pues fue una época en donde hubo pues los 12 años de guerras subversivas contra Sendero Luminoso, agregado a esto los conflictos con el país vecino de Ecuador, en aquella época, en donde sí, no solamente Cenepa, en el falso Paquilla, donde yo he participado como combatiente, ¿no? Conjuntamente con un grupo de amigos de la sanidad. Y bueno, son situaciones, anécdotas, como les repito, que hace mucho recuerdo, ¿no? Y también la época como de la subversión, donde, bueno, pues hemos tenido una serie de cositas que, bueno, en otra oportunidad lo vamos a poder conversar y anotar. Pero sí le puedo decir que el odontólogo que ingresa a las Fuerzas Armadas está capacitado para hacer las mismas funciones que un médico en caso de emergencia, hasta un paro. Supongo que el doctor también. Estamos capacitados para solucionar el caso de un paro. Lo de la traqueostomía o la traqueotomía, dependiendo del lugar donde se tenga que realizar, también lo hace el odontólogo.
el solucionar problemas de herido de bala en la cara, también lo hace el odontólogo, pero hace el cirujano maxilofacial, el que tenga carrera, el que esté entrenado, el que haya estudiado, el que haya tenido el aval, digamos, legal para poder realizar estos tipos de trabajo. Doctor Figueroa, sus palabras finales para Telecom, para que se dirija a sus odontólogos. Bien. De antemano le agradezco mucho por la participación. Bien, mi palabra final es para todos aquellos amigos, colegas y también para los familiares de los colegas antiguos. Voy a agradecerle reiteradamente nuestro envío, vuestro envío a este colegio de todo lo que tenga que evidencie historia en la odontología. No es factible o no es agradable recibir, por decir, un forceps que lo tenemos a la vista, pero si tienen un forceps, qué sé yo, de la época antigua, por ejemplo, le voy a mencionar un forceps de cuerno de vaca que antiguamente existía y ahora no hay, un botador tipo Winter que antiguamente existía y ahora no hay, ¿no? Entonces, esos tipos de instrumentales es lo que queremos. No importa las condiciones que estén. Aquí nosotros lo vamos a reacondicionar, lo vamos a preparar para una mejor presentación. También le voy a colocar un pequeño letrero donde diga la donación de tal o cual familia o tal persona. Y no solamente por instrumental, también por muebles. Hay pequeños gabinetes que el odontólogo antiguamente trabajaba, pequeños gabinetes donde ponían todas sus cositas, su fresita, ¿no? Porque había la fresa de baja velocidad, diamante. Eran 6 fresas de diferentes formas de baja velocidad que también nosotros empleábamos, ¿no? Entonces, esas cosas es lo que nosotros queremos. Queremos los documentos, las fichas, los odontogramas que antiguamente lo hacía el colega, ¿no? En su tarifa de cobro, sus pinzas, ¿no? Sus fresas, una serie de artículos, de materiales, como repito, si ahí, como dice usted, doctor, el caballero, la cera del pino, pues yo mañana estoy en Emancipación Angaray y estoy preguntando si hay todavía la cera del pino para rescatarlo, el bálsamo de Perú que antiguamente, y ahora lo que me he hecho recordar, doctor, es la canela, perdón, el clavo de olor, que también era un elemento muy eficaz en los dolores de muelas, ¿no? Bueno, en sí, si no se pudiera, usted nos da la dirección, nos emite el documento donde, la dirección donde podemos recogerlo y nosotros gustosamente vamos y recogemos ese material que dicho de paso le agradecemos infinitamente de antemano a nombre de la comisión y a nombre del colegio odontológico. Muchas gracias, doctor, por la participación. Doctor Alberto. Bueno, también reitero mi agradecimiento a todos los colegas. Yo sé que nos van a hacer llegar todos los instrumentales, materiales, todo lo que es antiguo para obtener un buen museo y que sea el primer museo aquí en el Perú, porque ni el colegio médico lo tiene. Nosotros estamos empeñados en realizar este museo científico del Colegio Odontológico del Perú. Yo les agradezco y espero las donaciones de ustedes. Todas las donaciones van a estar registradas y lo vamos a comunicar posteriormente públicamente a todos ustedes. Muchas gracias. No, sí, yo quiero agradecer justamente a los dos doctores, al doctor Alberto Meneses y al doctor Carlos Figueroa, por haber estado acá en Telecom Noticias, informándonos acerca de la creación del nuevo Museo de la Odontología, porque en verdad otros colegios profesionales no cuentan con ningún tipo de museo. Y yo los felicito y ya saben que los odontólogos que están viendo en este momento a través de la pantalla de Telecom, envíen a través justamente de la Comisión de Emprendimiento, justamente, y a través de la señorita Carmen Gutiérrez, que es la secretaria, para que les haga llegar todo lo que son antigüedades de odontología y podamos crear este museo de odontología. Bien, amigos, yo les agradezco, doctores, por estar acá en su casa, en la casa del odontólogo, en la casa del Colegio Odontológico, y en nombre del Consejo Nacional también le damos todo el apoyo
y todos los requerimientos.